Espinosa es asesora en energía de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ, en México, donde coordina cooperaciones con sector privado sobre hidrógeno verde en el Programa Internacional de Fomento al Hidrógeno H2UP y con la Alianza Energética entre México y Alemania. También ha trabajado en temas de eficiencia energética, edificación sostenible, desarrollo urbano y calentamiento solar de agua. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, cuenta con estudios en Gestión del Ambiente y la Energía en la Universidad de Twente, en los Países Bajos. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es esta situación que hemos generado por enviar muchos contaminantes a la atmósfera. ¿Y esto qué está haciendo? Pues que cada vez se caliente más la atmósfera, que haya fenómenos naturales más extremos como huracanes, como sequías, que lo estamos viviendo todos los días. ¿Y esto por qué? Porque estos contaminantes funcionan como una capa que no deja salir al calor de la Tierra. Y entonces es lo que provoca este efecto invernadero, y pues que si no detenemos esta emisión de contaminantes a la atmósfera, pues esto se va a ir agravando con el paso del tiempo, como ya lo estamos observando. ¿Cuáles son las actividades principales de la Cooperación Técnica Alemana en México? La Cooperación Técnica Alemana lleva como eje transversal el tema de cambio climático y se aborda desde varias aristas. Una es enfocada esencialmente a cambio climático con programas como Alianza Energética, como Alianza a Cambio Climático, que estas dos generan sobre todo diálogo político entre México y Alemania. También está el sistema de comercio de emisiones, el programa en el que yo colaboro de fomento al hidrógeno. También pues tenemos otras áreas que no están directamente en el tema de cambio climático, pero siempre lo llevan como eje transversal, que tienen que ver programas con biodiversidad, con ciudades e industria, con la buena gobernanza. Y entonces la Cooperación Técnica Alemana busca justo que haya pues un desarrollo sostenible de México, y todo esto pues en una cooperación con el gobierno alemán. ¿Qué es el hidrógeno verde y cuáles son sus aplicaciones en nuestro país? El hidrógeno, creo que últimamente lo hemos escuchado mucho más, es el elemento más abundante del universo, está en el aire, está en nuestros cuerpos, está en el agua. Cuando hablamos de, por ejemplo, carbohidratos, ¿no? Esto que nos comemos, esta parte de hidratos, implica que hay ahí elementos de hidrógeno en esas moléculas. Cuando hablamos de hidrocarburos, también esta parte de hidro implica que el hidrógeno está en las moléculas de los hidrocarburos. Y entonces justo la forma en la que tenemos para obtener el hidrógeno actualmente, porque es un compuesto que se utiliza muchísimo, es principalmente del gas natural, porque el gas natural viene la molécula de metano, que es un carbono con 4 hidrógenos. Y entonces, mediante un proceso podemos separar ese hidrógeno del carbono. Pero ¿qué tenemos entonces como resultado? Pues carbono en forma de CO2 que va a la atmósfera, y entonces contribuimos al cambio climático. Ese hidrógeno se llama hidrógeno gris. Pero pues, ¿dónde más tenemos hidrógeno? En el agua. Todos sabemos que la fórmula del agua es H2O. Y entonces ese H2 lo podemos separar del oxígeno si hacemos pasar una corriente eléctrica. Y entonces, si esa corriente eléctrica viene de fuentes renovables, estamos hablando de hidrógeno verde. Entonces, ¿por qué se habla cada vez más de hidrógeno verde? Pues porque cada vez es más asequible el
tener energía renovable, electricidad renovable, sobre todo de la eólica y de la solar. Y pues con una fuente de electricidad renovable y agua podemos obtener hidrógeno sin emisiones de CO2 a la atmósfera. Ahora bien, ¿en qué se utiliza actualmente ese hidrógeno? Pues se utiliza principalmente en refinerías. Es un elemento fundamental para quitarle el azufre a compuestos que vienen ya del petróleo. No sé si han escuchado, por ejemplo, que pues en México ha habido todo un tema alrededor del azufre en los combustibles. Pues simplificándolo mucho, podríamos decir que el hidrógeno se usa para que entre en vez del azufre en la molécula y entonces tenemos un combustible sin azufre o bajo en azufre. Entonces ese es el uso principal que tiene actualmente el hidrógeno. En refinerías también se utiliza para refinar, por ejemplo, ciertas grasas comestibles como la margarina. Se utiliza para la producción de vidrio y también se utiliza para producir, por ejemplo, amoníaco, el cual es utilizado en fertilizantes. Entonces, todas estas actividades pues tienen un impacto fuerte en gases de efecto invernadero, como les decía, al producir CO2, y si cambiamos ese hidrógeno por hidrógeno verde, entonces podemos reducir ese impacto que hay en emisiones de CO2 a la atmósfera. Por otra parte, salen nuevas aplicaciones. Si tenemos acceso a este hidrógeno que no es tan contaminante en términos de gases de efecto invernadero, pues entonces también podemos pensar en nuevas aplicaciones como la producción de combustibles sintéticos. Es decir, si tenemos ya el hidrógeno y conseguimos el carbono de otras fuentes, especialmente fuentes biogénicas o capturando lo mismo de la atmósfera, podemos reproducir las mismas moléculas que ya utilizamos como para hacer gasolina, diésel, y lo que ha llamado más la atención últimamente en lo que es el mercado de los derivados de hidrógeno, pues es para producir turbocina o lo que utilizan los aviones, porque pues ese es un mercado muy difícil de descarbonizar. Entonces, si hiciéramos esta misma molécula que utilizan los aviones como combustible, pero sin utilizar fuentes fósiles, entonces estaríamos descarbonizando esta industria de la aviación, ¿no? Que de otra manera pues es muy complicado. Se ha tratado con baterías, pero la cantidad de energía, digamos, que hoy por hoy las baterías pueden almacenar, pues está muy limitada contra lo que proveen actualmente cualquier avión, ¿no? Y otros aspectos que han sido muy interesantes, además de esto de poder crear nuevos combustibles sintéticos, nuevos fertilizantes que no utilicen gas natural en su producción, pues son usos también para el transporte. Y aquí vamos a lo mismo, ¿no? Sobre todo para lo que es transporte de carga, ¿no? Imaginémonos estos grandes trailers, los camiones que actualmente funcionan con diésel, pasarlo a un esquema híbrido o de baterías, pues no es necesariamente la mejor opción, ya que las baterías ocupan mucho espacio, requieren mucho tiempo para cargarse y esto estaría reduciendo la capacidad de carga del tráiler y el tiempo que tienes para utilizarlo. En cambio, si utilizamos hidrógeno verde como combustible, podemos hacer esta reacción inversa, y esto mediante celdas de combustible, en donde si volvemos a juntar el hidrógeno con el oxígeno, en este caso del aire, podemos volver a obtener energía. Y en este caso sería energía eléctrica, que movería a un motor eléctrico. Y como resultado tenemos simplemente agua y energía. Entonces,
es una alternativa a las baterías, al consumo actual de diésel, de gasolina, que puede funcionar en la descarbonización, sobre todo del transporte de larga distancia, transporte de carga pesada, y que ya se está utilizando en algunos países. Hemos visto también ejemplos para transporte público e incluso para transporte individual, es decir, los carros ya existen, ¿no? Es una tecnología que se puede implementar, solo falta pues que se disemine un poco más. ¿En qué etapa de desarrollo se encuentran estas tecnologías y qué tan viables son para un país como México? Pues justo hace unos 4 años yo tenía la misma duda y entonces desarrollamos desde la Cooperación Técnica Alemana una serie de estudios de este potencial que tiene el hidrógeno verde para México, donde fuimos viendo, bueno, para transporte, para el sector privado, para el sector público, además cuánto podríamos producir y a qué costo, ¿no? Y se hicieron una serie de estimaciones en 2 escenarios, ¿no? Un escenario, llamémosle, más conservador, y un escenario que se llama Hydrogen Breakthrough, donde todas las condiciones para que este mercado de hidrógeno se den, ¿no? Donde pues el costo de los electrolizadores baja, el costo de la energía renovable continúa bajando, hay una economía de escala que permite que los costos vayan reduciéndose, y nos topamos con cosas bastante interesantes, como que para México pues una gran oportunidad puede ser el transporte, justamente el transporte de carga pesada, que hay evidentemente grandes oportunidades en reemplazar el hidrógeno gris por hidrógeno verde en actividades que ya hacemos, como la refinación o como la producción de amoníaco para fertilizantes. Y esto que requiere, pues, apoyo desde varias aristas, ¿no? Una que siempre se menciona mucho es la parte de regulación, tener una definición de qué es hidrógeno verde o qué no es hidrógeno verde, ver si puede haber un esquema de incentivos o ciertas obligaciones que tengan que cumplir algunos sectores, algunas empresas, para que haya una preferencia por combustibles de bajas emisiones, o materias primas, en este caso, como el hidrógeno verde. Y pues, si vamos viendo los números, es decir, hoy por hoy la tecnología sigue siendo más cara que, digamos, como hacemos las cosas normalmente, ¿no? El business as usual. Y sí, ¿no? El valor actual de un hidrógeno verde podría ser, perdón, hasta 10 veces más que un hidrógeno gris. ¿Por qué? Porque, como les comenté, lo estamos comparando contra un hidrógeno que se produce con gas natural. Entonces, sabemos que en México, particularmente en México, pues el gas natural es bastante económico, pero eso no implica que vaya a seguir siendo económico ni que no contamine, ¿no? Sabemos que contamina menos, pero sí tiene un impacto a la atmósfera. Entonces, vimos esta serie de estimaciones hacia el futuro, considerando pues todo este tipo de circunstancias que le pueden afectar, ¿no? al precio del hidrógeno verde, pero también al de los combustibles que ya utilizamos, a la gasolina, el diésel, el gas natural, la electricidad misma. Entonces vemos que dependiendo el sector puede haber cruces en el costo, incluso en 2030. Unos se van sí hasta 2050, pero que llega el punto en donde el costo es el mismo si utilizas fuentes fósiles a que si utilizas hidrógeno verde. Cabe mencionar que no es la solución para todo, ¿no? Es solo una herramienta adicional que podemos tener para la descarbonización.
especialmente en estos sectores difíciles de abatir, como lo es el transporte, la aviación, e incluso la misma refinación. Pero pues siempre lo podemos ver como un complemento. La electromovilidad va a seguir avanzando y va a ser un complemento el hidrógeno verde. Los motores de combustión interna van a seguir existiendo, pero cada vez más reducido. Por ejemplo, en el tema de los fertilizantes, pues puede ser también incluso, si lo vemos como una oportunidad de producir el amoníaco aquí en México y utilizarlo aquí en México y exportarlo, contrario a lo que ha ocurrido en los últimos años, en donde se importa gran cantidad de amoníaco justo para la producción de fertilizantes o fertilizantes como tal. Otro tema que ha sido muy interesante, en este caso en el transporte marítimo, es cómo descarbonizamos, ¿no?, este transporte, estos grandes buques, ¿no?, que prácticamente traen cualquier cantidad de cosas y todo lo que nos imaginemos, ¿no? Desde, no sé, los celulares, carros, ropa, y que el comercio internacional pues es sumamente importante y muy fuerte, ¿no? ¿Cómo descarbonizamos este tipo de transporte? Entonces se ha analizado ahí dos opciones. El amoníaco verde también podría funcionar como combustible, es decir, se puede prender y funcionar como un combustible en un motor de combustión interna. Ya se han hecho algunos pilotos al respecto, pero las grandes navieras ya están interesadas en este cambio tecnológico. Claro que ahí tenemos que tener cuidado también con las emisiones, porque podríamos tener pues óxidos de nitrógeno que tampoco son muy buenos para la atmósfera, pero controlando los procesos podemos tener una alternativa. Otra alternativa que, digamos, otro grupo de navieras ha investigado es el uso de metanol. Como les decía, si tenemos el hidrógeno y encontramos las fuentes de carbono que no vengan de fósiles, podemos producir esta molécula de metanol, que es mucho más fácil de manejar que el hidrógeno. Es carbono, hidrógeno y oxígeno. Y que también puede tener esta función en un motor de combustión interna con el cual podrían moverse estos barcos, ¿no? Y de esta manera dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera o, reutilizar ese CO2 que ya emitimos en exceso en la atmósfera. Entonces, se está moviendo mucho, sobre todo el tema de los derivados del hidrógeno. Y pues otra opción, ¿no?, otro de los usos que podría tener es como un almacenamiento de energía, que de hecho es como el primero que nos viene a la mente, ¿no? El hidrógeno es el vector energético que puede almacenar, por ejemplo, energía renovable. Sabemos que pues la energía solar vía paneles fotovoltaicos pues solo está disponible cuando hay sol, ¿no? Entonces lo podemos almacenar en forma de hidrógeno y cuando requiramos otra vez electricidad lo volvemos a transformar en electricidad. Entonces, con estudios un poco más detallados, siguiendo proyecto por proyecto, puede tener también una función de almacenamiento, como si fuera una batería. Claro que ahí se tienen que observar cuestiones de eficiencia, de la rentabilidad que tendría un proceso como tal, pero imaginando pues estos grandes parques eólicos, solares, y pensando tal vez en un almacenamiento no de un día, ¿no?, sino de pensar en tal vez
meses de almacenamiento que se puedan convertir después en meses de energía, pues hay otras oportunidades para el hidrógeno verde. ¿Existen empresas en México ya implementando o interesadas en implementar estas tecnologías? Sí, hay ya varios ejemplos de proyectos que se están desarrollando. Me parece que el más famoso es este proyecto en Oaxaca, el ELAX, que está desarrollando la empresa CIP. Tengo entendido que es para la producción de amoníaco verde. Otro proyecto que nosotros apoyamos desde la Cooperación Técnica Alemana con estudios de factibilidad, de impacto ambiental, impacto social y todo lo que está alrededor, ¿no?, de un proyecto, que es el proyecto Marengo 1 de la empresa Mexco, también para la producción de amoníaco verde en Campeche. Hay varias iniciativas que ya se han hecho públicas, como por ejemplo Energía Los Cabos. Este proyecto tiene un fin justo de energía a energía, donde se utiliza el hidrógeno como almacenamiento por la empresa HDF, y otros anuncios que han hecho sobre todo Dama Energy de 2H y otros que vienen, ¿no? Justo analizando estos diferentes potenciales, un nuevo mercado, y también pues lo que hemos desarrollado en colaboración directa con distintos estados, justo para ver este potencial del que yo les hablaba a nivel nacional, cómo se ve ya si hago un zoom, ¿no?, en un estado, ¿no? Hemos trabajado con Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Puebla. Ya pronto va a salir también el estudio de Campeche. Entonces, cómo esto también puede tener un impacto en el desarrollo económico y social de los estados. Aprovechando que además, pues, México cuenta con, pues, gente con altas capacidades para este tipo de proyectos. Un estudio que probablemente vamos a desarrollar es, bueno, tenemos mucha gente capacitada en el sector de petróleo. ¿Cómo estas personas podrían migrar a tema de hidrógeno verde? Es gente que ya conoce cómo manejar gases industriales, que conoce de industria, seguridad. Es decir, México tiene la gente, el conocimiento, la energía renovable. México también se destaca por producir, por ejemplo, tanques, tuberías. Todo esto lo necesita la industria del hidrógeno verde. Creo que me faltó ahorita que dije tanques y tuberías un sector que es bastante interesante, que es el del acero. En el acero también se puede utilizar el hidrógeno como materia prima justo para el proceso se llama reducción, que es el contrario a la oxidación. Entonces, cuando tú tienes el mineral de fierro, viene oxidado y lo necesitas pasar a fierro cero para utilizarlo en la producción de acero. Entonces, esta reducción de hierro, a hierro cero, se puede hacer con hidrógeno verde. Bueno, se puede hacer con hidrógeno, ¿qué tal que lo hacemos con hidrógeno verde, no? Y producir un acero verde. Eso es algo que ya se está haciendo en Europa. Y un dato que a mí me llamó muchísimo la atención fue que hicieron un análisis, me parece que lo hizo BMW, en donde veían nuestros carros utilizan bastante acero, ¿no? Si cambiáramos este acero por acero bajo en emisiones o acero verde, ¿qué impacto tiene en el costo final del auto? El costo era 200 euros. Era nada. O sea, ya que lo ves, no como el hidrógeno verde, la molécula como tal, ¿no? Que preguntabas, ¿qué tan más caro es? Pues sí, ahorita es 10 veces más caro. Pero ya que lo vas viendo, cómo va
involucrándose en la producción de distintos elementos, ya cuando queda en el carro, estamos hablando de 200, 400 euros. Yo creo que eso es lo que cuesta el faro, ¿no? de un BMW. No lo sé, ¿no? Pero es marginal. Entonces, sí, justo, ¿no? Repensando estos costos, en que tal vez, ¿no? Un kilo de jitomate, si fuera producido con fertilizantes verdes, ¿qué tanto aumenta? No lo sabemos todavía, estamos analizándolo, pero a eso voy a repensar el cómo consumimos las cosas. Entonces ese fue un dato que me pareció sumamente interesante, de que podemos hacer las cosas mejor, con menos emisiones, con innovación y tecnología. ¿Cuál es tu mensaje sobre la crisis climática para los jóvenes? Pues yo creo que es muy importante que nos cuestionemos cómo hacemos las cosas y que siempre podemos tener áreas de oportunidad e innovación. Tal vez hace 20 años no se escuchaba mucho del hidrógeno verde, pero sí escuchábamos mucho, por ejemplo, de la fotovoltaica o la eólica. Actualmente ya es un mercado vivo, fuerte, en crecimiento. Entonces, si repensamos el cómo hacemos las cosas y cómo podemos aprovechar de una forma más eficiente los recursos, y esto me refiero en general, ¿no? Creo que tenemos más oportunidades de dejar de consumir en exceso los recursos del planeta. A veces cambios tan pequeños como tener cuidado con cómo consumimos la energía, apagar las luces cuando sales, fijarte que el aire acondicionado no se quede prendido, a veces analizar, ¿no? Cuánta gasolina está consumiendo mi coche, ¿no? Que además de que me pega al bolsillo, pues le pega a la atmósfera, ¿no? Y a la calidad del aire que estamos respirando. Y esto llevarlo pues a todas las áreas de nuestra vida. Me imagino que va a haber muchos jóvenes que ahorita están estudiando ya sea una ingeniería o finanzas. Entonces, ¿cómo desde las finanzas podemos favorecer proyectos que sean más respetuosos con el medio ambiente? ¿Cómo podemos ver más allá de nuestras actividades diarias con innovación y ver que siempre podemos hacer las cosas mucho mejor?